Hola, buenos días. Bueno, acabamos de conectar. Estamos esperando a ver si todas las personas que han confirmado asistencia se van conectando. Ahora mismo tenemos más o menos el 50% del aforo. Así que, bueno, hay mucha gente puntual y mucho madrugador. Vamos a esperar unos segundos para arrancar. Y, bueno, entre tanto, os quiero comentar, bueno, permitidme que os tutee a todos los que estáis al otro lado de la cámara, porque, bueno, algunos de vosotros sois conocidos, otros no directamente con nosotros, pero sí con otros compañeros, así que en un entorno de familiaridad, que es el que queremos que se dé esta mañana, pues permitidme la licencia de dirigirme a vosotros tuteándoos. Decía que como el formato es digital, a la finalización del webinar recibiréis un email con dos links. Un link que da lugar a la grabación, por si es necesario repasar algún contenido que salga, o puede servir para cualquier situación que se os pueda dar. Y por otro lado, un link también al informe de absentismo, que es bueno, una materia sobre la que hablaremos esta mañana y bueno, pues que sacamos anualmente, que desgrana con un nivel de profundidad muy exhaustivo la situación del absentismo en España y que seguro estoy que será de interés para quien quiera profundizar en la materia. Bueno, el indicador de asistentes nos dice que esto va hacia arriba. Vamos a arrancar en breve. Los ponentes también están preparados. De hecho, bueno, a Javier le tenemos convaleciente, recuperándose de una intervención que, bueno, como se puede ver, no le ha pasado factura, al contrario, la ha rejuvenecido. A ver, aprovecho para darte las gracias por conectarte, porque yo sé que son muchas las ganas que tú tienes también de estar en estas cosas, no tantas como las nuestras de contar contigo. Así que muchas gracias por estar. Bueno, pues si os parece, nos vamos a poner. Hemos dado un par de minutillos de cortesía. Vamos arrancando, seguramente que en el ratito que hacemos la introducción a la jornada, pues tenemos las conexiones que nos faltan. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Moreno, soy director territorial en ADECO y para mí la verdad es que es un verdadero placer inaugurar esta jornada. Os quiero dar la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia. Cuando todas las conexiones terminen de hacerse, como os decía, aún nos quedan unas poquitas por conectar, pues esta jornada será una jornada que va a congregar a unas 100 personas que sin duda representan a compañías, a empresas cuyo compromiso por sus empleados es real y que además quieren ir más allá del cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de salud y de bienestar. Dejadme hacer una mención muy cariñosa hoy porque hay junto al nutrido grupo de personas invitadas de otras compañías, hay un grupo reducido de colegas de ADECO, unas 15 personas, que participan también de este webinar y que lo hacen para respaldar una bonita iniciativa, un plan que se llama El Futuro del Empleo, por el que adquirimos, compartimos conocimientos y buenas prácticas sobre 4 grandes áreas que sin duda van a condicionar el futuro inminente en el mundo laboral, que son tecnología y competitividad, diversidad, demografía y, por supuesto, bienestar. Y hablando de bienestar, pues en el día de hoy de lo que vamos a hablar es de precisamente este binomio del absentismo y el bienestar, en referencia al absentismo, de cuáles son sus causas, de cuál es la forma de prevenirlo y de cómo abordarlo cuando las compañías lo experimentan. La forma en que queremos organizar la jornada está establecida en 3 bloques. Hay un primer bloque en el que hablaremos del absentismo y su vinculación al bienestar en el trabajo.
y lo haremos de la mano de Javier Blasco. Javier es el director de ADECO Institute, una de las voces más autorizadas dentro del grupo para hablar de este tipo de cuestiones, porque más allá de dirigir el think tank del grupo, durante muchísimos años ha sido el director del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de ADECO y además ha participado en muchísimos foros del lobby de la salud y del bienestar a nivel del sector y a nivel también del lobby empresarial. Hay un segundo bloque que viene a continuación a cargo de David Pélago. David es psicólogo del trabajo, responsable del área de psicosociología de la Mutua FREMAP, con la que tan buena relación tenemos y con la que hemos colaborado en tantísimos eventos de este tipo. Y David está hoy aquí para hablarnos de entornos saludables con el objetivo de reducir el absentismo en el trabajo. Estaréis de acuerdo conmigo en que suena fenomenal. Y el tercer bloque, al final de ambas intervenciones, lo dedicaremos, será un espacio dedicado a resolver dudas, preguntas que durante las intervenciones de David y Javier queráis compartir y que, bueno, pues será un placer el poder tratar de responderos. A modo de reflexión breve e inicial, yo creo que estaremos todos o casi todos de acuerdo en que el absentismo es hoy una práctica frecuente, extendida, desgraciadamente en el pasado más reciente, pues con mucha más visibilidad, aunque hoy parece que los indicadores se acercan ya más a la época pre-COVID, a la época prepandemia. Y en cualquier caso, con los indicadores que hemos vivido más extremos en este último pasado o los que hemos tenido en años anteriores, afecta a muchos trabajadores, afecta a muchas empresas y esto sin duda genera un gran impacto en la productividad de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestra sociedad en general. También probablemente algunos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que hay muchas formas para intentar combatir la crisis y salir de ella, pero hay dos que tienen pinta de que van a ser vías de éxito para salir, como son la competitividad y la sostenibilidad. Y no cabe duda de que la gestión de la salud, ese nuevo cuño de la empresa saludable, es absolutamente necesario para conseguirlo. Y no solo porque trabaje sobre el cuidado y sobre la seguridad del talento de las organizaciones, o no solo porque sea responsable o canalice la dotación de nuevos entornos de trabajo, ni que administre este tan en boga ahora sistema de teletrabajo, o ayude a encontrar las mejores métricas para medir las ausencias. No solo por esas cuestiones, que son muy importantes, sino sobre todo y fundamentalmente porque el bienestar retorna productividad a las organizaciones a través de un envejecimiento sano y activo de sus empleados y porque retorna engagement y motivación por y para el bienestar de los empleados en el equilibrio de su vida profesional contra su salud y su vida en general. Yo no me quiero entretener mucho más porque seguro que Javier y David van a desarrollar después las maravillas de los programas integrales de bienestar para los empleados y sobre esto pues hay mucho de lo que utilizar para combatir este fenómeno del absentismo. Así que por mi parte doy paso a Javier, que es nuestro primer ponente y Javier, bueno, pues nos va a hacer un análisis de la situación hoy del absentismo y sobre todo pues de las principales variables que afectan a su comportamiento en este momento. Javier, por mi parte poco más, te agradezco nuevamente tu presencia y tuya la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús, por la invitación y por la iniciativa de este webinar con empresas, que en definitiva yo creo que es donde nos sentimos más cómodos, pues para hablar de cuestiones vinculadas todas a las ausencias, pero sobre todo vinculadas a la salud. Es un poco el objetivo. Como ya sabéis, llevamos 10 años lanzando el informe sobre absentismo, que es un informe que ha ido mutando a lo largo del tiempo, que es verdad que al principio estuvimos muy enfrascados, sobre todo en cuestiones conceptuales, pero al mismo tiempo en ir monitorizando, cosa que seguimos haciendo, un poco el ritmo de las ausencias en nuestro país y pues, el impacto económico, el cómo esto se recogía pues, en la norma, en la negociación colectiva. Hemos seguido a lo largo del tiempo muy de cerca esto. Al final, incluso el año pasado,
cuando se da la reforma del despido por causas objetivas, pues la sentencia del Constitucional previa a esta reforma recoge literalmente párrafos y cita expresamente el informe ADECO sobre absentismo, lo cual para nosotros nos llena de orgullo, porque en definitiva es una especie de reconocimiento al trabajo bien hecho, en el cual han participado muchas entidades, incluyendo la Mutua Fermat, que está ahí con nosotros representada por David Piélago, del área de psicosociología. Pero bueno, en definitiva, bueno, un poco estamos en entornos de cambio. Este ha sido un año pues seguramente que muy atípico para todos, ¿no? Porque al final es verdad que la evolución continua de diversa normativa que de alguna manera ha trastocado también, incluso conceptualmente, el concepto de ausencia, el concepto de incapacidad. De alguna manera hemos tenido un año en el que, si bien ha bajado la incidencia en el accidente de trabajo, pero al mismo tiempo nos encontramos, sobre todo en el sector sanitario, por razones obvias, con que la mortalidad profesional ha crecido de manera exponencial y donde además, como decía, este cambio continuo de la norma, que en ocasiones nos ha generado poca inseguridad jurídica, pues bueno, el propio Ministerio de Sanidad reconoce que ha habido 1,25 millones de bajas a lo largo del 2020, más otros 2,5 millones también de bajas vinculadas por posibles contactos, por confinamientos y por contactos y situaciones forzadas, ¿no? Bueno, laberinto normativo, que yo creo que todavía ni siquiera tenemos la dimensión, la veremos en los próximos meses, porque sin duda alguna que va a haber una ingente casuística, determinación de contingencia. Hemos tenido evidentemente debates, ¿no?, sobre protección de datos, sobre toma de temperatura, sobre privacidad. Ahora está el tema de las vacunaciones, quién puede acceder, se puede prohibir el acceso al trabajo. Bueno, en definitiva, la pandemia, si me permitís la expresión, ha puesto un poco patas arriba todo lo que creíamos que conocíamos, ¿no? Y esto además se junta con un proceso, con muchas tendencias, pero entre ellas, evidentemente, una tendencia hacia nuevas formas de trabajo y hacia una aceleración del trabajo, sobre todo en remoto. Nosotros veníamos en los diversos informes previos de absentismo analizando los mecanismos de flexibilidad, precisamente como precursores de lo que se entiende como empresa, organizaciones saludables, en el sentido de que una parte importante de las ausencias indeseadas tienen que ver con la falta de motivación y donde la flexibilidad, los sistemas de flexibilidad horaria y de todo tipo, pues podían servir pues para reducir, ¿no?, ese absentismo indeseado, y donde efectivamente pues el teletrabajo como una manera más de organización del trabajo por parte de la empresa en clave de flexibilidad, pues parece que también nos está ayudando, ¿no? De hecho, al final surge también la reflexión. Yo sé que son malos tiempos para la iniciativa privada y son malos tiempos para eso que se llama el derecho líquido, ¿no? Estamos en momentos de recuperación y donde yo creo, es una opinión muy personal, que los estados, los gobiernos van a tener un papel, al menos transitoriamente, digamos, preponderante, digamos, en la intervención desde el punto de vista normativo. Esto no siempre es bueno desde el punto de vista de la competitividad, pero lo cierto es que en ese entorno de nuevas formas de trabajo, bueno, pues parece claro que el teletrabajo es algo que ha venido, pues de alguna manera también para ayudar. Pero sí que parece claro que deberíamos empezar a pensar y a seguir reclamando reformas legislativas, no solamente en el control de la incapacidad temporal, sino incluso en la propia consideración de la incapacidad temporal. Personas que están o que estamos trabajando en remoto, pues evidentemente se relativiza mucho el concepto de incapacidad o, digamos, la incapacidad para poder trabajar. Una cosa es la incapacidad para desplazarte al centro de trabajo y otra cosa es la incapacidad para trabajar. Algo muy habitual en el resto de la Unión Europea, en el que el médico no solamente tiene la opción de dar la baja o mantener alta, sino puede haber opciones alternativas de que la persona pueda hacer, sobre todo en aquellas bajas que no son inhabilitantes, ¿no? Y además, y lo citamos en el informe también, situaciones en las cuales las personas pueden desear, sobre todo procesos largos de enfermedad, oncologías y demás, pueden desear ir incorporándose poco a poco, ¿no? En nuestro país, desgraciadamente, puedes trabajar o no trabajar los términos intermedios y por hoy la norma es bastante rígida, ¿no? Bueno, los temas que tienen que ver con la salud mental parece que cobran importancia y al mismo tiempo la importancia de la promoción de la salud. Y por eso le hemos pedido también que estuviera con nosotros hoy David Piélago como psicólogo del trabajo y como responsable del área de psicosociología de la Mutua Fermat para hablar de esto, porque al final el reto de la promoción de la salud ya no es algo, digamos, un poco altruista, ¿no? Sino que parece que se convierte en una necesidad de las organizaciones públicas o privadas.
vamos a salir de alguna manera de la pandemia con los sistemas de salud reforzados, pero todavía hay muchos debes que tienen que ver con la colaboración público-privada, que tienen que ver con el abordaje de muchas de las patologías que son algunas emergentes y otras no tan emergentes, ¿no? Bueno, me recordaban que no estaba proyectando nada. Algunos dicen aquello de, oye, vienes a contar algo interesante, otra vez PowerPoint, ¿no? Yo quería hacer una introducción y además, evidentemente, pues lógicamente compartir un pequeño PowerPoint porque sí que quería hablar un poco del informe, ¿no? Del informe de manera muy breve, del informe de absentismo, ¿no? Porque efectivamente, como os anticipaba, si me permitís tutearos, evidentemente, pues sí que es verdad que nosotros este año en el informe recogemos información. Es decir, en el contenido del informe no solamente hemos recogido, lógicamente, esa parte conceptual, ese análisis estadístico de cómo ha evolucionado a lo largo del año 2020, incluso un anticipo de lo que ha sido el primer trimestre de 2021, la situación de las ausencias en nuestro país, y también hemos lanzado una encuesta importante a empresas, algo que venimos haciendo sobre todo para tratar las cosas que más les preocupan a las empresas ahora, ¿no? Es decir, hay una parte que no está en las cifras, que no está recogido pues, ni en las cifras del Ministerio, de los ministerios, ni en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, y que tienen que ver pues, con cosas que tenemos que abordar, que tienen que ver con la flexibilidad, que tienen que ver con el teletrabajo, que tienen que ver con los complementos de la incapacidad temporal, que tienen que ver con los retos y con las cosas que preocupan en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí sí que parece que las cifras, y esto a veces es un poco lo más mediático, ¿no? Lo que nos vienen a decir es que efectivamente el año 2020 se han perdido 1.700 millones de horas de trabajo. Esto podríamos decir que se equivale a 937.000 asalariados, que podríamos decir que no han trabajado ninguna hora a lo largo del año, esa sería la equivalencia, y con un coste bruto de 36.900 millones de euros, aproximadamente el 3,3% del PIB. Es verdad que veníamos del 2 aproximadamente del PIB del año anterior, pero hay que reconocer dos cosas. Primero, que el año 2020 el impacto de la pandemia ha sido brutal, ya lo hemos dicho, 1,25 bajas reales o puras y 2,5 bajas adicionales por contactos. Pero es que además el denominador de la fórmula, si lo comparamos en porcentaje del PIB, hay que tener en cuenta que el Producto Interior Bruto en España ha caído un 10,8%. Bueno, como venimos a decir siempre en nuestros informes, nosotros, a mí me gusta siempre hablar un poco en términos de lo que podría ser, digamos, la situación, yo siempre lo comparo con el colesterol, ¿no? Si me permitís la expresión, ¿no? Si nosotros, para calcular la tasa de absentismo, lo que hacemos es partir, evidentemente, de lo que se llaman las horas pactadas efectivas, que son, en definitiva, el denominador de la fórmula final para calcular la tasa. Y ahí lo que hacemos es sumar las horas pactadas en convenios colectivos, sumándole a las horas extraordinarias y quitándole horas no trabajadas por vacaciones efectivos y los expedientes temporales de regulación de empleo. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que estamos metiendo en el numerador como absentismo son las horas no trabajadas, lo que llama el INE como horas trabajadas por motivos ocasionales, donde el componente mayoritario tiene que ver con la incapacidad temporal. También está la litigiosidad y otras causas, pero bueno, en definitiva, esa fórmula de horas no trabajadas por motivos ocasionales, donde hemos quitado permisos, licencias, vacaciones, hemos quitado los ERTES y en el denominador hemos añadido las horas extras a las jornadas, a las horas pactadas en convenios colectivos, de ahí podríamos sacar lo que es la fórmula del cálculo del absentismo. Efectivamente, la tendencia a las horas pactadas se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Ha habido una tendencia, digamos, de reducción desde prácticamente desde que tenemos los registros, pero es verdad que últimamente no hay más de sí, ¿no? La jornada, ahora que está el debate de la jornada de 4 días, ¿no? Pero lo cierto es que en nuestro país ahora mismo lo que es la jornada que se pacta en los convenios colectivos está estable, incluso en algún sector se ha incrementado. Las horas extras son cíclicas al ciclo económico y en momentos de crisis evidentemente han caído en picado y por ello han caído en picado lo que son las horas pactadas efectivas, ¿no? Esto al final a lo que nos lleva es a que las horas pactadas efectivas por comunidad autónoma, ahí las vemos, hay comunidades autónomas que ya de hace años vienen marcando, digamos, unos máximos en comparación con el resto, como el caso de Canarias o el caso de Madrid, por ejemplo, o el caso de Galicia, Cantabria y Cataluña. Sin embargo, a lo largo del año 2020, estas horas pactadas efectivas, pues por razones obvias, en algunas comunidades se han resentido mucho más. El caso de Canarias, evidentemente, el caso de Baleares, el caso de aquellas comunidades que han tenido mayor afectación por la parte de la pandemia. Y esto ha influido en la tasa de absentismo, donde sigue habiendo una geografía
del absentismo y donde comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha históricamente han tenido menor tasa de absentismo porque tienen menor presencia, menor tasa de incidencia en lo que es la enfermedad común, y donde las comunidades de la cornisa cantábrica, sobre todo el País Vasco, el caso de Asturias, Navarra, han estado por encima de la media, y donde este año siguen manteniendo elevadas tasas de absentismo. Es decir, la media nacional está en el 7,1, lo cual es un repunte vinculado a la pandemia, pero es que el País Vasco está en un 9, ¿vale? Cuando efectivamente vemos, y aún así el País Vasco es verdad que este año ha reducido la tasa de absentismo. Entonces sí que hay una geografía, digamos, de las ausencias vinculada a una multiplicidad de factores. Este año tiene que influir la pandemia, pero todos conocemos que los complementos a la incapacidad temporal tienen una enorme influencia, y también, evidentemente, hay unas cuestiones culturales. Normalmente comunidades con mayores tasas de desempleo tienen menores niveles de ausencia, menores niveles de enfermedad. Hay un componente psicológico o sociológico detrás de la enfermedad en nuestro país, lo cual es un tanto contradictorio. Es decir, el segundo país más longevo del mundo, pero que aparentemente es un país enfermo, a tenor de los elevados niveles de enfermedad, y donde es curioso porque también cuando analizamos la propia negociación colectiva, ahora que está tan en cuestión el convenio de empresa, la mayor parte de los complementos se recogen en convenio de empresa, no en convenio de sector. Pero es que es curioso porque la mayor parte de los complementos se dan respecto de la contingencia común, es decir, lo que se prima es el complemento de la enfermedad común, que no tiene nada que ver con el trabajo, porque si todavía se complementara el accidente de trabajo, bueno, pues los complementos a la incapacidad temporal por enfermedad común duplican los complementos a la patología, a la contingencia profesional, a lo que es el accidente de trabajo, a la enfermedad profesional, un poco para que veamos de qué manera parece urgente empezar a resetear también, ahora se habla de la vuelta a la normalidad. Bueno, volvamos a la normalidad y como tal la normalidad, intentemos que cuanto antes se pueda cambiar también la norma en todas estas cuestiones que son francamente contradictorias, si lo hacemos en clave de derecho comparado y también si lo hacemos desde el punto de vista, digamos, de la efectividad del modelo y si queremos que sea sostenible la promoción de la salud. Evidentemente los sectores se han comportado distinto a lo largo del tiempo y este año no ha sido distinto. Ha habido mayor afectación de la pandemia a unos sectores que otros. Es verdad que el sector servicio llevaba ya mucho tiempo creciendo y tomando mucho protagonismo en lo que es la curva de absentismo, digamos lo que es la línea de color turquesa. El sector industrial, que en su momento fue el que tuvo mayores tasas de absentismo, se ha ido atemperando a lo largo del tiempo, pero todos los sectores han crecido. Construcción es el que menos, y si vamos por subsectores, pues nuevamente hay una parte muy importante de la administración pública y dentro de ella también ya lo era el sector de la salud, pero por razones obvias la pandemia ha conllevado lógicamente también que se incremente, ¿no?, el componente de absentismo a la tasa en sectores como la salud, la administración pública y otros sectores también, sectores vinculados también al sector de la industria y demás, ¿no? Esto es muy importante, ¿vale? Y en cuanto a la composición, pues ya lo anticipaba, es decir, la mayor parte de las ausencias de nuestro país se deben a la enfermedad común, que es donde tenemos realmente en problema y donde durante mucho tiempo hemos venido, lo seguimos haciendo, manteniendo la necesidad de reformas en las que se pueda dar pues, más protagonismo para los temas de control, donde de alguna manera también, o al menos se atempere la carga que las empresas sufren en el coste de las ausencias, sobre todo cuando el sistema no cubre del cuarto al 15º día, y donde sí que parece que con razón de la reforma de las pensiones, pues hay voces y parece que se abre la puerta a la posibilidad de que si que queremos hablar de envejecimiento activo y de prolongación de la vida laboral, sí que parece necesario el que de alguna manera las empresas tengan apoyo también pues, para que en definitiva ciertas patologías que tienen edad, evidentemente, que van vinculadas al ciclo de vida, pues no se traduzcan en un indeseable, digamos, sesgo de discriminación hacia colectivos en función de la edad, en función del género, en función, en definitiva, del impacto que puedan tener esas patologías en las ausencias, ¿no? Pero bueno, ahí como vemos han crecido exponencialmente lo que son las ausencias y también las ausencias por incapacidad temporal, y donde los motivos, pues efectivamente tienen que ver con esta incapacidad, tienen que ver también con la litigiosidad, pero sobre todo con situaciones, como decía, colesterol bueno, maternidad, permisos, compensación de horas extras y también pérdidas en el propio lugar de trabajo, que es el que luego nosotros, aquí también ven un poco un desglose por sector de actividad, pues efectivamente cuando vemos cuál es la casuística que hay detrás de las ausencias, pues mayoritariamente las ausencias, cuando hacemos las encuestas, lo que nos vienen a decir es que, pues efectivamente, pues esas pérdidas ocasionales de tiempo, que ahora en el trabajo en remoto, pues tiene en este entorno de hibridación, pues nuevas manifestaciones, ¿no? Es decir, en la encuesta que hemos lanzado le hemos preguntado a las empresas, como anticipaba, lógicamente, cuál es la percepción
este sistema, uno de los sistemas de flexibilidad, que es el trabajo en remoto, que es el teletrabajo, y la percepción de las personas trabajadoras es muy positiva, ahí pueden verlo, pues entre lo muy positivo y el positivo, pues suman prácticamente el 80%. Pero es que además, cuando le preguntamos a las empresas, ahora que hay mucho mantra, y donde es verdad que hemos tenido una normativa probablemente un tanto anticipada y que parece que no convence a ninguna de las partes. El otro día recogí opiniones, ¿no? Cuando se entra en vigor la nueva ley que se publica el sábado, ¿no? En el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, ese mantra de que el teletrabajo podría ser menos productivo y que incluso se podría generar ese riesgo de cierta consideración de un trabajo de segundo nivel, ¿no? Bueno, pues parece que no. Las empresas mayoritariamente, solamente hay un 9% de empresas que entienden que la experiencia del teletrabajo puede afectar a la productividad. Es verdad que hay muchos retos que hacer, hay muchos trabajos que hacer que tienen que ver, porque a la gente lo que le preocupa, evidentemente, porque es verdad que también hay nuevas manifestaciones del presentismo, ¿no? En remoto, eso que se llama el tecnopresentismo, que más allá de lo que ya venía ocurriendo, que es el uso abusivo, ¿no? De redes sociales o de accesos a Internet o al correo electrónico para fines personales, de esa dificultad de combinar lo privado con lo profesional, ¿no? Sobre todo en entornos de trabajo en remoto, donde parece evidente que se han prolongado las jornadas de trabajo, pero sí que parece que hay una nueva manifestación que tiene que ver con la atención dentro del tecnopresentismo, digamos, de atención a tareas domésticas sin recuperación del tiempo de trabajo. En definitiva, parece que hace falta que nos pongamos de acuerdo todos para crear un teletrabajo sostenible. Porque las empresas lo que vienen a decir dentro de esta tipología de ausencias y dentro de estas prácticas evidentemente mejorables es que la modalidad de teletrabajo va a ir increciendo y que la modalidad más estándar son los 2 días de teletrabajo a la semana. Y para esto hace falta resolver, parece que los temas de ciberseguridad preocupan ahora menos, yo creo que no hay que perder la atención y la atención sobre este tema, pero sí que parece que las cuestiones vinculadas a los costes y recordando, ¿no? Aquellas voces, ¿no? Que desde el Ministerio en su día dijeron aquello que yo creo que fue absolutamente improcedente, de que el teletrabajo no puede salir gratis a las empresas. Si el mensaje que se traslada es que el teletrabajo va a salir más caro a las empresas, seguramente es un mensaje disuasorio, pero lo cierto es que a las empresas les preocupa no solamente los costes, sino que también les preocupan lo que son las métricas, ¿no? Esos son los retos los departamentos de recursos humanos. Dentro de este entorno de hibridación, donde parece que se diluye el concepto tradicional de tiempo y de lugar de trabajo, el cómo medir el performance, el cómo medir el desempeño y el rendimiento también tiene que ver, lógicamente, con la generación de confianza. Es decir, no se trata de ver si una persona se conecta cada 5 segundos con el ratón, pero sí que parece que el sistema tiene que generar confianza recíproca. Y esto es difícil, porque nos han estado mareando durante un año con el registro horario, claro, con lo cual hablar ahora de registro horario y de flexibilidad, de conexión y de desconexión, pues puede llevar a situaciones absolutamente indeseables, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que las empresas tienen que estar pensando más que nunca en las personas, poner en valor el talento, porque detrás de la tecnología siempre van a estar las personas, que van a seguir siendo la renta diferenciadora y las claves de competitividad de las organizaciones, y porque además las empresas lo que nos vienen a decir es que las cuestiones que más preocupan desde el punto de vista de la salud siguen siendo los factores que tienen que ver con la ergonomía, con los músculos esqueléticos, pero en segundo lugar los problemas mentales y cognitivos, en definitiva las áreas de especialización de David que está con nosotros, ¿no? Las áreas de la disciplina que se llama psicosociología. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado, y con esto acabo, también de los complementos a la incapacidad temporal, ya lo anticipaba. Nos gusta preguntar, porque creo que es importante, sobre todo porque hay una relación directa, lógicamente, entre sectores y empresas con mayores complementos y mayores tasas de ausencias, y esto es importante tenerlo en cuenta y por eso queríamos recogerlo aquí. Yo por mi parte nada más voy a dejar de hablar y de hecho le voy a dar la palabra al siguiente ponente, a David. David, bienvenido, gracias por estar con nosotros. David, como antes anticipaba Jesús, es médico del trabajo, es psicólogo del trabajo y el responsable del área de psicosociología de la mutua FREMAP. Y bueno, estamos deseosos de oírte, David. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias por esa exposición y, bueno, pues este esquema que nos has hecho. Ahí se ve mi pantalla, creo que sí. Ahí estamos. Pues te decía que, Javier, que muchas gracias por esa exposición que nos has hecho, que yo creo que resume muy bien la situación en la que estamos
Y también aprovecho para daros las gracias por esta invitación. Es un placer trabajar con vosotros, son ya muchos años colaborando con ADECO y pues muchos años en los que tengo oportunidad de hablar de esto que tanto me gusta, que es la psicosociología. Y por otra parte, pues también muchas gracias y bienvenidos a mi casa a todos los que estáis ahí al otro lado, que habéis parado un ratito de hacer todas estas cosas que hacéis, que os llevan el día a día, que os preocupan, pues para escuchar pues esto que yo os quiero transmitir, que tiene que ver con la psicosociología. Y voy a darle como media vuelta al concepto y no lo voy a llamar psicosociología, sino psicología de las reflexiones. También este área mía, que está cobrando fuerza por suerte, que todavía se llama riesgos emergentes, ¿vale? A veces toma tintes de prevención opinable o de prevención exótica o de prevención estética o prevención idílica, ¿vale? Todo esto, de alguna manera, es una percepción que cuando yo voy a hablar de psicosociología a algunas personas, incluso en algunas empresas, pues es lo que me transmiten. Dice, sí, David, esa prevención de la que tú hablas está muy bien, pero bueno, pues yo creo que tenemos un reto delante. Y para cambiar y darle impulso a este cambio, ¿no?, de concepción de lo que es la psicosociología como prevención técnica y como prevención estratégica. Y sin mucho más, yo normalmente en estas presentaciones pues utilizo un tono, un estilo dialéctico, ¿vale? Yo os hago una pregunta y en este caso es retórica y en primer lugar vamos a plantearnos qué es una organización saludable, ¿vale? Desde mi experiencia, insisto, llevamos ya muchos años hablando de esto, cuando vas a las empresas la gente se lo toma como un poquito así, como diciendo, ¿qué me vas a contar?, ¿no? Entonces yo les planteo tres opciones. Una empresa saludable es una empresa a la que se le puede saludar, por eso es saludable. Es una organización que reparte manzanas en la puerta de su centro de trabajo. Esto está basado todo en hechos reales, ¿vale? Y la gente me dice, David, es que eso es justo. O una empresa saludable es una organización que promueve el bienestar en su entorno a través de acciones que facilitan y promueven la salud. No lanzo el sondeo, podríamos lanzar el sondeo online, pero no lo voy a lanzar. Evidentemente, todos estamos de acuerdo que es la opción A, una organización a la que se le puede saludar. Pues no. Efectivamente, yo creo que los que estamos aquí convenimos que es una organización preocupada, es una organización implicada, es una organización que hace cosas, ¿vale? Y ese es uno de los retos que tenemos nosotros que superar para hacer creíble, porque de cara a la gente que va a recibir o que recibe estas iniciativas, todavía hay cierto escepticismo. Entonces, uno de los retos es que estas propuestas realmente se traduzcan en acciones, ¿vale? Y que realmente una organización que promueve el bienestar haga acciones. ¿Y qué es una acción? Una acción es hacer algo que no se hacía o dejar algo que sí se hacía. Algo que no se hacía y está bien hacer y dejar de hacer algo que sí se hacía y que nos puede perjudicar, ¿vale? Ese es el reto, hacer visibles las acciones, ¿vale? Porque esto de que una organización saludable es una que se le puede saludar, es cierto, pero vamos a decir que es al menos incompleto. ¿Y a quién implica esto de las organizaciones saludables o los entornos saludables o empresas saludables? Pues en principio implica a la gente que lo va a recibir, es decir, que va a recibir los beneficios de estas acciones que nosotros haremos. ¿Y quiénes son los implicados? Cualquier persona que tenga relación directa, es decir, que esté trabajando dentro de nuestra empresa, toda la escala de posiciones, toda la línea jerárquica, ¿vale? O indirecta, ya sean usuarios, ya sean clientes o incluso de forma indirecta los familiares, ¿vale? ¿Qué otros implicados hay? Pues lo que yo llamo los máximos sponsors, ¿vale? Que son las personas con mayor capacidad de decisión, ¿vale? Las personas con mayor capacidad de decisión en una empresa son el máximo exponente de esa salud como visión, ¿vale? Queremos construir un entorno sano, de esa salud como misión. Mi misión como empresa es hacer llegar la salud al entorno en el que me encuentro, directo o indirecto, y centrando la salud como valor principal. Esta expresión que tanto utilizamos de las personas son lo primero, ¿vale? Bueno, las personas son lo primero, no, las personas sanas y seguras son lo primero. Entonces tenemos aquí pues dos partes fundamentales, el que lo recibe y el que lo emite, ¿vale?
necesitamos que tengan mucha visibilidad las personas con mayor capacidad de decisión. Las personas con mayor capacidad de decisión en una empresa, en una organización saludable, tienen que visibilizar, tienen que sponsorizar en primera línea lo que es la visión que tiene esa empresa como empresa saludable. Es decir, yo abandero y ejemplifico, ¿vale? A veces nos pasa, y nos pasa mucho en prevención, ¿vale? Cuando las iniciativas surgen, pues en ocasiones surgen de un departamento de recursos humanos o surgen de un departamento de prevención, ¿vale? Yo creo que el orden lógico, el orden que nos puede llevar al éxito es el compromiso del liderazgo, ¿vale? Para decir, yo quiero conseguir esto. Y asesorarse técnicamente y encomendar técnicamente a los expertos. Los expertos son expertos en gestión de personas, expertos en gestión de salud, expertos en comunicación. Yo siempre digo que no tenemos que confundir un departamento técnico con un departamento creativo, ¿vale? Puede darse la circunstancia de que un departamento de recursos humanos tiene un departamento creativo o cuenta con personas muy creativas. O un departamento técnico de prevención cuenta con gente creativa. Pero es que el trabajo creativo es el trabajo de los creativos, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es importante. Un departamento de recursos humanos, un departamento de prevención de riesgo laboral, es un servicio de prevención, son herramientas técnicas al servicio de. Entonces hace falta esa visión, hace falta esa misión y hace falta esos valores y decir a los que saben, ayúdenme a hacer esto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el entorno de empresas, y nosotros también somos evidentemente una mutua patronal, es nos cuesta hacer llegar a la gente cuáles son nuestras intenciones, nos cuesta hacer llegar a la gente cuáles son nuestros planes, nos cuesta hacer llegar. Y para eso necesitamos a la gente creativa, necesitamos a gente que haga cosas y que sea experta en transmitir mensajes, pero no mensajes en plan este wonderfulismo que parece que nos está envolviendo a todos, ¿no? y que empapela muchos centros de trabajo, que como podréis ver no empapela los domicilios particulares en los que estamos trabajando a distancia, ¿vale? Hace falta, pues eso que os digo, ¿vale? Que alguien con misión, traslade esos valores a los especialistas. Y los especialistas son el área de salud, el área de gestión de personas. ¿Y esto cómo se hace? Pues de una forma muy sencilla, con curiosidad. Mi madre siempre decía, David, tienes que ser una persona curiosa. Y lo decía en dos sentidos, ¿eh? Curioso en tener curiosidad por las cosas y curioso de tener una apariencia pues más o menos aparente y curiosito los domingos, ¿vale? Pues esto no es distinto. Tenemos que ser muy curiosos para lograr una organización saludable. Curiosidad, si miráis, buscáis la etimología, yo la traigo de esta página que referencia aquí abajo, ¿vale? Curiosidad viene del latín curiositas y significa deseo de saber. Pero lo más bonito de esta definición son los componentes léxicos, que derivan de cura. Y dice que hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con esmero, hay que hacerlo con inquietud. La palabra más importante, ocupándose de ello, ¿vale? Entonces, ya sabemos de dónde tiene que salir la idea, cómo se tiene que ejecutar, ¿vale? Y estas son las pautas de por dónde van los tiros. Y en ese cómo es importante que nos hagamos otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estamos? Y aquí cobran especial importancia las famosas evaluaciones de riesgos, que por suerte, bueno, pues se han ido aligerando, se han ido haciendo como más asequibles. Y tenemos los riesgos, bueno, los que hemos tenido siempre en prevención de riesgos laborales. Tenemos la seguridad en el trabajo, que mira que no haya accidentes. Tenemos la higiene, que mira que no haya enfermedades profesionales, enfermedades derivadas del trabajo. Mira la ergonomía, que la gente no se nos sobrefuerce. Y ahora, por suerte, además, la psicosociología aplicada al trabajo. Si nosotros estamos atentos y somos proactivos en este tipo de actuaciones, vamos a tener mucha información de cómo estamos, de cómo está mi empresa, cómo está mi organización por dentro. También, evidentemente, los datos de vigilancia de la salud. Pero referente al tema de la psicosociología, tenemos que estar muy atentos al cambio climático. Digo, al otro cambio climático que también nos preocupa. La mayor parte de las personas, y esto lo pongo en asteriscos porque es desde mi experiencia como formador delante de muchísima gente durante muchos años, cuando hablamos de psicosociología, la mayor parte de las personas plantea que lo más complicado de su trabajo no es lo que hace. Y esto es interesante, al menos a mí me parece interesante y se viene repitiendo a lo largo de todos mis años de experiencia.
Lo más complicado de su trabajo no es lo que hace, es con quién lo hace. Por eso tenemos que estar muy atentos a los flujos de personas. Y tenemos que estar atentos de una forma curiosa, de una forma serena, ¿vale? Y con curiosidad, de decir, oye, ¿te vas? ¿Por qué te vas? Y tenemos que tener claro que si alguien se va de nuestra casa, que no sea por algo que pudimos hacer mejor, que no sea por algo que no intentamos hacer, que sea porque busca otros retos, que sea porque busca, no sé, cosas ajenas a nuestra influencia, ¿vale? Y esto todo es importante. Y tenemos nuestras evaluaciones de riesgo, tenemos nuestros estudios de clima, tenemos mucha información que si somos finos y curiosos podemos sacar algunas conclusiones, sobre todo para poder hacer cosas, ¿vale? Dentro de esta curiosidad, también nos tenemos que hacer una reflexión sana y serena, ¿eh? Sana y serena. Es, oye, el empleo que yo propongo como empleador, el empleo que yo propongo es pro salud. Y aquí tenemos tres opciones. Sí, es pro salud. Es decir, fomenta la salud, además de protegerla, que sabemos que es una obligación, pero fomenta la salud, promociona la salud. Tenemos dos opciones, sí, no, y la tercera que es depende. Evidentemente estas opciones no nos sirven. ¿Por qué? Porque si digo sí, tengo que decir sí por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. O no, por esto, por esto, por esto, por esto. Y depende, bueno, pues tenemos que, como dice la canción, ¿de qué depende? ¿Por qué? Porque de estos porqués, cuando nos hagamos las preguntas, intentemos buscar dónde están las respuestas y seamos capaces de entenderlas, van a llegar nuestras oportunidades de mejora. Pero no oportunidades de mejora en vacío, sino oportunidades de mejora con un traje a medida de lo que está pasando en nuestra casa. Y esos porqués nos podemos valer como hemos hecho hasta ahora y evidentemente son necesarios, ¿vale? Que son nuestros cuestionarios estandarizados. Los cuestionarios estandarizados nos van a permitir conocer de una forma cuantitativa muy grande, con un gran volumen de datos, qué es lo que está pasando. Pero luego hay otra forma, que es el preguntar directamente al personal y tomar el pulso, tomar la temperatura directamente al personal. Y le va a decir, pues mira, David, a mí se me ha ido alguien de aquí por esto. Porque no está a gusto, porque requiere mucho tiempo, porque no es capaz de conciliar con lo que tiene. Los por qué no son una crítica, es una descripción que nosotros pedimos de forma interesada en el sentido de forma curiosa, ¿vale? ¿Y por qué alguien decide irse? Cuando alguien decide irse de un sitio, de verdad, que siempre se habla de que la gente es resistente al cambio, pero la gente no es resistente al cambio, la gente es resistente a que le cambien. En muchos casos la gente se va incluso sin ser su primera opción. Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en esto. En estos sondeos, vamos a decir, esta información informal. Yo os traigo aquí algunos indicadores informales. Yo esto lo tengo oído en muchas empresas, yo por suerte. Trabajo con muchísimas empresas, vosotros sois una de ellas. Trabajo con muchísimas empresas integrando planes de psicosociología o planes sobre liderazgo o haciendo análisis de accidentalidad, accidentes, ¿vale? Pero así un poco en el plano corto, pues vas escuchando frases. Eso yo las llamo frases healthy killer, ¿vale? También son asesinas de la motivación, ¿eh? Pero frases, por ejemplo, como al trabajo hay que venir motivado. Sobre esto se puede dar una ponencia en sí misma, ¿eh? Al trabajo hay que venir motivado. O esto es lo que hay, tú verás lo que haces. Dime, pero rápido, ¿eh? Que solo tengo un minuto. O a mí no me pagan por esto, la gente se queja por todo. De algo hay que morir. Correr es de cobardes. Ya dormiré cuando me muera, ¿vale? La primera parte, las primeras preguntas, veis que hacía un poco referencia a lo que es la psicología de las relaciones o la psicosociología relacional. ¿Vale? La segunda tiene que ver más con los aspectos más que estamos entendiendo tradicionalmente como lo saludable, que es cuidarse, el ejercicio y comer. Pues si nosotros escuchamos ese tipo de cosas, lo hacemos con curiosidad, no hace falta que nos salten las alarmas, ¿eh? Pero tenemos que estar atentos, ¿vale? Porque si lo escuchamos mucho, cuidado, cuidado. Luego que se escucha mucho esto, sospecha que la organización no es muy saludable. Bueno, yo como consejo, si sospechas que no es muy saludable, no lo sospeches, ¿vale? Ponte a trabajar como si no lo fuera.
¿Por qué? Porque estas frases, que son frases hechas, al final son una destilación de una forma de pensar, que es verdad que puede ser de todo a 100, puede ser un fast think, un pensamiento rápido, un prejuicio, pero que detrás lleva seguramente una carga comportamental y lleva una carga de actitudinal que nos interesa conocer. En esto de integrar lo saludable en la gente, además de las cosas que nosotros como empresa podemos facilitar, que tiene que ver con nuestra área de influencia organizativa o de centro de trabajo, lugar, contenido de trabajo, ¿vale? También nos interesa saber cómo son las actitudes y los comportamientos. Y nos interesa saber cómo está la gente, ¿vale? Ese cómo están ustedes, que decían antes los payasos de la tele, pues también nos interesa conocerlo. La actitud hacia la salud está escalada. Yo propongo esta, hay otras evidentemente, pero va desde la gente que maltrata su salud. Seguro hacéis un visual en vuestro entorno y conocéis a alguien, no sé si más cercano o menos cercano, pero conocéis a alguien que maltrata su salud. Luego está el que la descuida, que ahí ya son más, ¿no? Hay más gente que descuida su salud que gente que la maltrata. Luego está la gente que la cuida. Y finalmente está el que la mima, ¿vale? Que bueno, pues ahí como todo en los extremos pues puede estar el defecto. Bueno, tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista de empresa, que en esto de lo saludable, muchas veces cuando hablamos con la gente, parece que nos interesa más su salud que a ellos mismos. Eso tenemos que intentar desmontarlo. Y además parece que queremos hacer salud a pesar de ellos, es decir, diciéndoles que ellos son el obstáculo. Bueno, puede ser que la actitud de uno sea un obstáculo para integrar la salud en su patrón de comportamiento, su patrón de vida personal o laboral, ¿vale? Pero es verdad que a la gente no le gusta no nos gusta sentirnos señalados, pero sí es importante que sepamos cómo están las actitudes y las creencias. Y para esto también es importante que sepamos vencer las resistencias. Y a mí esto, bueno, lo estoy comentándolo con un amigo, ya veis que esto es un poco la psicología de las reflexiones, ¿vale? Pero comentándolo con un amigo sobre temas de a quién le puedo dar yo información, a quién le cuento yo mis cosas, ¿vale? Al final la pregunta era, oye, ¿a quién le importo más? ¿A las redes sociales? ¿O al algoritmo que sea? El servicio de venta que sea, ¿vale? ¿O a mi propia empresa? Yo lo dejo a la reflexión, ¿eh? ¿En quién confío más? ¿En las redes sociales o en mi empresa? Pero al final, ¿quién me conoce mejor ahora mismo? ¿Quién conoce más de mis hábitos, de costumbres, de lo que compro, de lo que me interesa, de lo que me motiva, de lo que me inquieta? Pues seguramente todos los que están al otro lado de esa pantalla que utilizamos de forma casi compulsiva. Y a eso ni siquiera confiamos en ellos y voluntariamente no les damos las cosas, o al menos voluntaria y conscientemente, a lo mejor mecánicamente sí. Pero, ¿cómo podemos hacer las empresas para que la gente confíe en nosotros y nos diga, mira, yo es que tengo este hábito y me gustaría cambiarlo? Yo es que tengo, ¿vale? No tener que sacárselo, sino que ellos, de motu propio, tengamos unos canales en los cuales nos digan, oye, pues esto está así. Y tengamos la confianza de ellos, porque un reto para hacer una empresa, una organización más saludable, si queremos trabajar con las actitudes y comportamientos, es hacernos muy confiables. Y para eso yo creo que es importante explicar bien las cosas, explicar bien cuáles son los objetivos de trabajar dentro de este esquema de empresa saludable y generar confianza, porque es con eso, con la confianza que podemos generar, cómo vamos a manejar información y cómo efectivamente el traje lo podemos hacer a medida. ¿Cuánto conocemos realmente de la gente? ¿Cuánto nos confiaría la gente? Porque además, tener en cuenta una cosa, que la resistencia es muy normal, es que la salud es un aspecto muy íntimo de cada uno. A nosotros como empresa nos repercute, evidentemente, las ausencias que comentaba Javier. Pero es que es un aspecto muy íntimo. Y cuando hablamos de lo saludable, nos estamos metiendo en un aspecto que se escapa incluso a nuestra área de influencia, ¿vale? Hemos estado viendo, bueno, más o menos, el qué es una empresa, el cómo, ¿vale? Bueno, pues ahora viene el cuándo y dónde. Y aquí yo creo que hay un esquema más o menos sencillo, pero que luego es difícil de ejecutar, ¿vale?
Aquí tenemos el cuándo, que es el tiempo, y el dónde. Bueno, pues el tiempo, tenemos un tiempo laboral, que es verdad que los límites ahora están un poquito más difusos, y tenemos un tiempo privado, privativo, sociofamiliar, ¿vale? Y además el lugar pasa exactamente lo mismo. Tenemos un espacio laboral que está bajo nuestra área directa de influencia, que es verdad que con el tema de prevención de riesgos laborales y el trabajo a distancia, pues se vuelve más complicado, ¿vale? Conocer, pero sí, de alguna manera, parece que la legislación, bueno, nos dice que tenemos que garantizar nosotros, como empleadores, la seguridad y la salud de los espacios de trabajo, aunque no estén bajo nuestra directa tutela, pero en el trabajo clásico, en el que teníamos, en el que había prepandemia, que la pandemia pasará y volveremos a muchas de las cosas que estábamos haciendo, nosotros podemos manejar nuestros espacios de trabajo que están bajo nuestro control e influencia. Pero ¿qué hacemos con el tiempo privado? ¿Qué hacemos con los lugares privados? Es decir, ¿cómo intervenimos en ese aspecto? Eso realmente es complicado. Lo primero, yo puedo ejecutarlo de una forma más o menos directa, evidentemente con todas las precauciones que nos marca la ley, los convenios y lo seguro. Pero para lo otro tenemos que seducir. Para cambiar actitudes y comportamientos tenemos que seducir. Yo os puedo asegurar que lo más complicado de mi trabajo no es dar formación a la gente. No es decirle a la gente cómo hacer las cosas. Lo más complicado de mi trabajo es convencerles de que lo hagan. Y digo, tanto empresas como trabajadores y trabajadoras. Convencer a unos y a otros de que esto de la psicosociología, de que esto de la prevención en general es importante y es bueno. Porque el problema ahora mismo, me voy a otro área que también tocamos, que es el de la seguridad vial. El problema ahora mismo no es que la gente no sepa cómo hacer las cosas, es que no encuentra la motivación suficiente. Y la motivación suficiente no significa que podemos motivarles a través del castigo o del premio, ¿no? Tenemos que motivar a través del razonamiento y el ejemplo. Y eso es complicado. Nosotros dentro de FREMAP intentamos reforzar esta segunda parte, lo que tiene que ver con los recursos personales, que sabéis que es uno de los pilares que toca la OMS dentro de su esquema de organización saludable. Los recursos personales hemos trabajado, llevamos trabajando desde la pandemia hasta aquí, le hemos dado un impulso importante en los últimos meses en nuestra área en el área de tu salud, ¿vale? Es un espacio que hemos creado con una serie de webinars en las que, bueno, pues también están a disposición evidentemente de todas las empresas que trabajan con nosotros, donde la gente se puede apuntar a conocer temas que están tocados tanto por técnicos de prevención como especialistas en cada área, que le van a decir cómo hacer las cosas y también les van a decir por qué hacer las cosas. Por ejemplo, en esto de los recursos personales, pongo algunos de ellos, están enfocados a aspectos más ergonómicos, como la escuela de espalda, cuidado postural, ergonomía. Ahí hemos introducido un aspecto importante este año, como es el sueño del descanso, porque hemos hablado mucho de cómo hacer deporte, de cómo movilizar el cuerpo, pero no hemos hablado de otra conducta importante, casi más importante, que es cómo hacer que el cuerpo descanse. Hemos hablado dentro del área de psicosociología, de otros aspectos relevantes que han cobrado mucha fuerza y que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante para aterrizarlo, como es la meditación, el mindfulness. Tenemos una webinar. Bueno, estamos hablando siempre de webinares de en torno a 45 minutos, una hora, y luego pues otros 45 minutos, media hora de consultas, de debate, la gente nos pregunta. Y bueno, pues estamos hablando de mindfulness, estamos hablando de habilidades de comunicación y gestión de conflictos, no solamente habilidad de comunicación y gestión de conflictos en lo laboral, porque normalmente no tenemos dos estilos distintos, ¿vale? Para solucionar los conflictos, uno en el trabajo y otro en casa, ¿no? Tenemos un núcleo comportamental, un núcleo actitudinal que da una cara en el trabajo y da una cara en casa, pero al final el núcleo es el mismo. Y hablamos de eso. Hemos introducido este año el de adaptación al cambio, afrontamiento ante la adversidad. Este ya es más conocido, que es el de bienestar psicoemocional.
Y bueno, pues evidentemente luego actividad física y salud, alimentación, nutrición, deshabituación tabáquica, salud cardiovascular. Y esto es para reforzar, como os decía, esos recursos personales, porque es verdad que a veces la gente no conoce cómo hacer las cosas de forma correcta. Pero insisto, el reto para mí, el reto de la empresa saludable es convencer a los implicados de que esto de verdad es trascendental, es algo voy a decir vital en su vida, bueno, pero es algo vital y no quiero ponerme tampoco muy dramático, pero es que su vida depende de ello. Su vida social, su vida psicológica, ¿vale? Depende de ello. Y de momento, no estamos siendo capaces de convencer a la gente. Por suerte, la psicosociología, para la psicosociología, ¿vale? Ha llegado la empresa saludable y, digamos, está mostrando la cara también más amable de la salud. Estamos dando la cara de cómo hacer las cosas. Pero yo también, bueno, recuerdo que hay otra psicosociología menos amable, que no entra dentro de esta empresa saludable, digamos, de forma notoria, pero está en no solamente hacer cosas que están bien, sino ir quitando cosas que están mal. Trabajamos temas como los conflictos, el acoso laboral, ¿vale? La violencia en el trabajo, ese tipo de cosas que también hay que solventar. Y cuando a lo mejor nos acercamos a alguna empresa a hablar de un aspecto y el otro está sin tocar, pues la gente se ve en mucha distancia. Dice, David, estás hablando de un problema que realmente no es el urgente aquí ahora. Y hacer ver a la gente que lo que no es urgente también es importante es muy complicado. Bueno, pues termino con este esquema, ¿vale? Porque hemos visto quién, cómo, cuándo, dónde. Nos falta el porqué. Este es el esquema de la OMS, del modelo de empresa saludable. Es un esquema, bueno, ha quedado un poco complicado, pero yo creo que es un esquema sencillo. Si nosotros partimos de un espacio laboral, que es inseguro, que es insano, un espacio no saludable, aparecen dos cosas. En primer lugar, aparecen accidentes, heridas, enfermedades, insatisfacción laboral, falta de compromiso, burnout, depresión, violencia laboral. Estos temas que están cobrando mucha importancia. La psicosociología, la patología psiquiátrica, mucha importancia. La estaba cobrando antes, pero con la pandemia, digamos que ha terminado de explotar, ¿vale? Pero es que además aparece estrés asociado al trabajo. El estrés asociado al trabajo, ¿qué nos produce? Pues nos produce prácticas inseguras y prácticas inadecuadas. Por ejemplo, conductas de riesgo, beber, fumar, comer en exceso, falta de ejercicio. Eso a su vez, ¿qué nos va a producir? Enfermedades crónicas y no contagiosas. Enfermedades arteriales, coronarias, hipertensión, diabetes, cáncer. ¿Esto qué nos produce? Asentismo. Esto nos produce asentismo y nos produce incapacidad a corto y a largo plazo, ¿vale? Pero es que a su vez estos accidentes y enfermedades también nos producen asentismo. Y además nos producen demandas de compensación para trabajadores, nos producen huelgas, rotación de personal, rotación externa e interna. Todo esto al final que acaba produciendo el asentismo, el presentismo, la incapacidad y las demandas y los trabajadores y huelgas. Incremento de los costos, decremento de la productividad, decremento de la calidad del producto o la atención al cliente. Al final, ¿qué es lo que produce? Una empresa insostenible, que es la parte que también tenemos que explicar. No solamente cuando explicamos el concepto de empresa saludable, tenemos que decir a la gente, creo yo, desde mi punto de vista, tenemos que decir a la gente, oye, esto lo hago por tu salud. Tenemos que decir con claridad, esto lo hago por tu salud y por la sostenibilidad de esto en lo que estamos todos, que es sacar el trabajo adelante, seguir trabajando, seguir teniendo un medio de vida, pero además ocupándonos de que esto sea de la mejor manera posible, ¿vale? Porque un espacio laboral inseguro e insano nos produce una empresa insostenible. Y no lo digo yo, esto lo dice la OMS y el modelo que plantea como empresa saludable. Pues son las 11, ha pitado mi reloj. Esto es lo que yo os quería contar, os agradezco el tiempo. Jesús, no sé si estás por ahí. Te doy paso. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a David y a Javier por vuestras inspiradoras reflexiones, muy interesantes. Una pena que no dispongamos de mucho más tiempo para poder comentarlas. A mí lo que sí me gustaría hacer, llevamos 57 minutos
de webinar. Es verdad que arrancamos con 3 minutos de cortesía para la gente que se incorpora un poco más tarde. Lo que os quiero proponer, bueno, más que proponer, os quiero retar, David y Javier, es que aprovechemos para plantear alguna pregunta de las que han llegado a través del chat y os reto a haceros la pregunta y a que me contestéis en un titular. Tengo una pregunta para cada uno de vosotros para que tampoco nos vayamos más allá de los 3 minutos que nos quedan de tiempo para completar los 60 a la hora. Entonces, si os parece, por riguroso orden de participación, Javier, la primera es para ti. Y nos preguntan que ahora que se habla de flexibilidad como una herramienta de éxito para afrontar el futuro y ser competitivos, ¿qué relación tienen estos dos conceptos? El de gestión del absentismo o promoción de la salud y el bienestar y flexibilidad. Bueno, la flexibilidad yo creo que cumple con múltiples, digamos, propósitos a cual más virtuoso. Es decir, la flexibilidad es un mecanismo de prevención de las ausencias porque es un mecanismo de motivación y ya digo que nosotros ya lo veníamos analizando en los últimos años en este informe y además desde el punto de vista de la psicosociología, uno de los factores que se analiza para entender si una organización tiene un problema desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista también de la parte más allá de la psicosociología, desde el punto de vista del concepto, ¿no?, de empresa saludable, los mecanismos de flexibilidad son uno de los, digamos, de las variables que más se tienen en cuenta o que más se valoran a la hora de entender eso que se llama el engagement, ¿no? Es decir, de qué manera la persona está comprometida en ese contrato psicológico con la organización, y ello ocurre cuando la empresa le brinda la oportunidad de entornos de flexibilidad, porque es donde probablemente pues se facilita mucho más la innovación, se facilita mucho más también cuestiones que no son estrictamente vinculables, por ejemplo, al teletrabajo, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conciliación, con la corresponsabilidad, son efectos secundarios positivos también de los mecanismos de flexibilidad, con lo cual sí, efectivamente, es un precursor para evitar el ausentismo y además es un elemento motivador de los más importantes. Fenomenal. Muchas gracias, Javier, por la respuesta muy clara y muy rápida. David, te doy la presión de la última pregunta. Aquí estoy. La pregunta para ti es, terminada la pandemia y en este camino de vuelta a la normalidad, ¿cómo ves el futuro del bienestar dentro del mundo del empleo? Pues lo veo de una manera muy esperanzada. Os digo la verdad, nos ha dado esta pandemia, nos ha traído, bueno, pues mucho dolor, mucha tragedia, pero nos ha traído muchas oportunidades. Implementar el trabajo a distancia, que yo creo que es el máximo exponente de lo que estamos viendo, llevaría años. Sin embargo, en muchas organizaciones se ha hecho de forma exitosa, es verdad que con algunos flecos, se ha hecho en días, literalmente. Nosotros trabajamos con muchas empresas y se ha hecho en días. Y esto es un empujón, una oportunidad tremenda. Es verdad que nos ha colocado un laboratorio de trabajo enorme. Y es verdad que tenemos que hacer cosas, pero yo creo que ese aspecto lo vamos a saber capitalizar, lo vamos a saber utilizar. No se quedará seguramente del trabajo a distancia, no se quedará de forma permanente tal cual lo estamos ejecutando ahora, pero yo creo que la gente sí va a ver en esa flexibilidad que comentaba también Javier, va a ver ese compromiso que las empresas tienen con ellos y van a ver que son también capaces de hacer más cosas. Lo que también os digo una cosa y con esto termino. Esto del trabajo a distancia es un concepto muy curioso, pero que yo ya hace años en otros foros defendía que necesita de dos cosas fundamentales y sin los cuales va a ser difícil, ¿vale? Pero necesita de dos cosas fundamentales que son madurez y confianza. Madurez de la gente que está trabajando, que está siendo autónoma en la gestión de su tiempo, en la gestión de su espacio. Muchos ya lo eran, evidentemente, ¿vale? Y confianza en que alguien que se le encomienda algo lo va a hacer. Cuando esos dos factores no se dan en esto del trabajo a distancia, va a ser más complicado. Por suerte, también, tal como nos decía la legislación, es reversible. Es decir, se puede volver a la situación inicial. Yo creo que esta experiencia nos ha traído ese laboratorio que vamos a ser capaces de capitalizar. Y bueno, también vamos a tener toda esa patología
toda esa contingencia común, que somos a veces difíciles de determinar qué influencia tiene el trabajo en ello, bueno, nos va a ser ahora, bueno, vamos a tener que trabajar como un reto mucho en ello. Pero lo cierto es que yo me siento esperanzado dentro de esto que nos ha traído. Yo creo que vamos a mejorar y la gente también lo va a percibir así. Yo al menos lo estoy percibiendo así. Perfecto. Pues David, muchas gracias. Gracias a los dos. Nos quedamos con las ganas de haceros alguna pregunta más, pero el tiempo se nos ha ido. Yo voy a hacer un cierre muy rápido para hacerlo, bueno, con 3 mensajes. El primero, a nivel de recordatorio, como comentaba al principio, una vez que acabe el webinar, que acabe la conexión, mandaremos a todos los asistentes un email con 2 links, uno para acceder al informe de absentismo, en el que están muchas de las reflexiones de los comentarios que hemos compartido esta mañana, y en segundo lugar, un link con la grabación de este webinar para poder hacer uso de él en el formato y la disposición que se quiera. El segundo es un mensaje, como no puede ser de otra manera, de agradecimiento a todos los participantes. Hemos tenido picos de conexión por encima de las 80 personas. Ahora mismo hay 57 almas santas que, pese a que nos hemos ido 5 o 6 minutos del tiempo, pues siguen estando conectados. Así que lo agradecemos de todo corazón. Y el tercer mensaje es un mensaje pues de deseo, y es el deseo doble. Por un lado, de que sigamos teniendo ocasión de encontrarnos en estos foros, y segundo, que además la materia o las materias que tratemos en estos foros confirmen que todas las cosas andan en la buena dirección, que nos vamos recuperando y que además vamos haciendo el mejor uso de todas las herramientas, tendencias y cosas a nuestro alcance para hacer de nuestras organizaciones y del mundo del trabajo en general pues un mundo cada día mejor. Muchísimas gracias, feliz día de miércoles y ánimo para lo que queda de semana. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.